La bienvenida y sobre todo agradecerles que estén acá. Es un día muy especial. Estamos conmemorando y haciendo honor a la memoria del teniente Verdina y del soldado Maldonado, quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía argentina, que estuvo seriamente afectada en estas tierras durante los años 70, particularmente en el año 75, ¿no? Y bueno, a ellos les tocó ser parte de las numerosas bajas que tuvieron las Fuerzas Armadas argentinas en defensa de esa soberanía. Mucho de lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, que hemos vivido un regímenes democráticos, se lo debemos en gran parte a ellos, ¿no? Que evitaron que una estrategia de enfoquismo donde se intentaba tomar un área geográfica para luego expandirla, esa acción fue detenida gracias a la acción de nuestras Fuerzas Armadas y de la sangre de algunos de nuestros soldados. Quiero agradecer muy especialmente a la familia Verdina y a muchos de ustedes que han estado combatiendo en estas zonas en esos años. Para mí es un honor y poder haber restaurado este monumento es muy importante. Es lo que se debía hacer para respetar la memoria de estos hombres, ¿no? Es importante recordar que ellos además estaban obedeciendo una orden de la presidente de aquel entonces, en pleno gobierno democrático, ¿no? Y lo hicieron, y estábamos hablando recién que el teniente Verdina cuando llegó, le hizo un comentario a uno de ustedes diciéndoles, estamos acá obedeciendo la orden de la presidenta, nada menos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, es verdaderamente un honor y un privilegio poder estar con ustedes acá, contar muchos de ustedes que han estado en combate y particularmente con la familia Verdina. Así que, coronel, todo suyo. Tenía unas cosas escritas que quedan en el bolsillo. Hoy no es esta fecha. Vamos a volver, les pido a todos, que volvamos al 4 de septiembre de 1975. Vuelvan conmigo a esa fecha. Las cosas que no se hacen en la vida militar es imaginar, pero no podemos hacer otra cosa que imaginar cómo era este terreno. Todo lo que ustedes ven como limonar acá, era como ven los árboles allá. Y entonces quiero que ustedes vuelvan a ese terreno. Esto era una senda que salía del arroyo que está cerquita, que después probablemente visitemos, y se había montado lo que se llamaba la Operación Estado Mayor. ¿Esto qué quiere decir? Era 2 secciones, la del subteniente Verdina y la mía, que hacíamos lo que se llama un yunque. Y el equipo de combate, a órdenes del teniente primero Jándula, era el martillo que golpeaba. Entonces teníamos la operación la manejaba la Fuerza de Tarea desde Santa Lucía y
había empezado la operación, nosotros ya estábamos en posición, teníamos las 2 secciones y un jeep para hacer las comunicaciones con el resto de la fuerza de tarea. Más o menos, para que tengan una idea, Santa Lucía queda en esa dirección aproximadamente, de lo que más o menos me puedo orientar. El 4 de septiembre, a las 4:30 de la tarde, después de que el teniente primero Jándula evita y pone en fuga a la parte del Estado Mayor que termina en este lugar, desarticula 3 emboscadas. 3 emboscadas que le vienen haciendo a él, y claro, las secciones formadas con gente que ya tenía mucha experiencia en el monte, estaban muy sensibles, eran muy hábiles para poder entender cuando estaban por ser atacados. Así el teniente primero Jándula podía impartir rápidamente las directivas, porque no podía decir que fueran órdenes muy de orden cerrado ni nada por el estilo, eran órdenes que se hacían con los gestos, con las actitudes, y así se desplazaba el equipo de combate, al cual habíamos agregado un grupo de tiradores, 10 hombres cada uno, tanto Gardina como yo, y nuestra misión era estar acá esperándolo. Bueno, empiezan a moverse hacia este lado, pasamos un arroyito por ahí cuando cruzamos, cuando veníamos, y después voy a volver sobre ese detalle, pero nos ordenan por la radio replegarnos. A las 4:00 de la tarde nos ordenan replegarnos, cosa que nosotros no queríamos porque estábamos hacía 2 días esperando que llegaran a donde estábamos nosotros. Y entonces eran un intercambio de impresiones, para decirlo amablemente, con las operaciones, diciéndoles: no, ya están por llegar, no nos podemos mover, levanten las emboscadas. Esa fue la orden que nos dieron. Entonces teníamos para ello una columna de camiones que venía y se reúnen las 2 secciones, porque no nos quedaba más remedio que hacerlo. La sección de Rolo estaba un poco más atrás, más recostada sobre el arroyo, y la mía estaba un poco más acá adelante, con el jeep. Básicamente con el repliegue se unen las 2 secciones y yo le pido a Rolo que se haga cargo de las 2 secciones y me voy a buscar la cabeza de la columna, que venía a órdenes de un subteniente agregado en ese momento y que había venido de Comodoro Rivadavia. El pobre tipo no tenía ni idea de lo que era el monte, ni era compañero tuyo, ¿no? Era Cianzulli, no tenía ni idea, pobre, de cómo era esto. Bueno, salimos al encuentro y vamos sobre el tema de la emboscada. Cuando ellos salen, en donde está el Limonar tenemos monte próximo de este lado, y la senda desembocaba en este potrero que está a espalda de ustedes y que estaba absolutamente pelado, que llamábamos Potrero Negro. El potrero también se cierra, como cruzamos en un momento determinado, y hay un nuevo potrero más allá. En ese cruce del arroyito que les decía, se queda un camión. La orden era que cuando se quedaba un vehículo, tenía que quedar otro de apoyo. Ahora este vehículo lo vamos a tener en la mente para entender todo lo que pasó. Cuando la primera sección, mi sección, yo ya había pasado con el jeep a buscar la columna, el cabo primero Reinaldo Marcelino Beltrán, jefe de la punta de infantería, sale al claro y de allá recibe un itacazo que le pega en la mochila. Fue lo que le salvó la vida, porque después sacamos los perdigones de la bolsa de dormir. De la bolsa de dormir sí que tenía dentro de la mochila. En ese momento Rolo, que venía en el medio, se acerca para ver lo que pasaba con la punta de infantería, y el soldado Maldonado, cuando lo ve a Rolo salir, y sin que nadie le ordenara nada, sale delante de él.
corre al lado de su subteniente. El primero que muere es el soldado Maldonado. Recibe desde allá un disparo que lamentablemente le pega en la cabeza y no había nada que hacer. Nosotros ya nos acercábamos y alguien en la radio, que era el sargento Marcelo Robles, me dice por la radio, ofrece porque Robles está herido y el negro, como le decíamos Maldonado, murió. Les digo que yo no podía entender, no podía creer por el tiempo que había pasado, que no serían más de 5 minutos, que la situación hubiera evolucionado tanto. Puedo hablar con Rolo. Rolo me dice algo que me lo voy a reservar. Y se da la orden de la contraemboscada, que era lo que correspondía. Se hace la contraemboscada hacia los dos sectores. Allá encontramos después 6 lugares que tenían una concentración de vainas, con lo cual podíamos más o menos calcular la cantidad de gente que había de este lado, que era un escalón, se podría decir, de apoyo de los 3 o 4 que venían y con los que se encuentra Beltrán. Cuando Beltrán los ve, recibe el itacazo y le tira a los que venían en la punta. Estos de acá, al recibir el fuego de Beltrán, se desplazan para aquel lado y entonces la punta de infantería queda entre 2 fuegos. Esto es lo que ocurre. Bueno, se ordena la contraemboscada en un lugar no muy distinto de esto, era el lugar del reunión de heridos. 10 centímetros de diferencia en el terreno, todos los soldados más instruidos que yo saben perfectamente que hacen la diferencia para hacer un puesto de comando. Acá, el soldado Melgar Enrique, el soldado Rueda Damián, particularmente Rueda Damián, que era apuntador de un fusil pesado, recibe un itacazo en el codo de la mano izquierda y le queda averiado como corresponde, herido. Se le hace con el cinturón del pantalón de combate un torniquete y de repente de este lugar, que era el lugar de reunión de heridos, desaparece este chico Rueda Damián, que fue premio Pro Patria del Regimiento 28, porque se va de nuevo a de donde estaba recibiendo fuego, y con el FAP apoyado sobre la herida, cubría a sus compañeros. Los que habían avanzado, la técnica de la contraemboscada es sencilla, nos la enseñó aquí el teniente Jaimet en ese momento. Salimos tirando para los 2 lados con lo que había y volvíamos con tiro apuntado. Más o menos así. En ese momento, bueno, ya sabíamos que la situación estaba bajo nuestro control. De algunos de los que se escapan de este sector, huyen hacia el lado donde estaban los 2 camiones, y ahí retomamos los 2 camiones. El soldado que venía, uno de los conductores, que venía con un soldado de seguridad, y el otro camión que se quedan, ven que se vienen los fules, como se les llamaba en ese momento, desembarcan a órdenes de este soldado, no había ningún suboficial, ningún oficial. Y los 4 empiezan a repeler el fuego y a tratar de neutralizar a los 4 que querían escaparse. O sea, yo quiero comentarles con esto lo que era la convicción que tenían los soldados, que era personal, no era solamente el deber que se da en el combate de no peleamos por la bandera, no peleamos por la patria solamente. Primero peleamos por el camarada que es el que nos cuida la espalda. Eso es lo que aprendemos cuando pasan estas cosas. Para avanzar un poco más, en la zona de caña se estaba quemando lo que era el excedente de la caña, y entonces toda esta zona, ya eran 5 y pico de la tarde,
era una bruma muy importante. Necesitábamos el helicóptero para evacuarlo a Verdina, para evacuarlo a Rueda Damián. A Negro Maldonado lo llevamos en un camión porque no había nada que hacer. Y el helicóptero finalmente se ubicó sobre la vertical de Santa Lucía. Desde acá se le pasó el rumbo, sacó contrarrumbo y el helicóptero bajó no muy lejos de acá y pudimos replegarlo a Rodolfo y a Rueda. En Tucumán los recibe el subteniente Almaraz, que ahora les va a contar lo que pasó. Pero yo les puedo adelantar que nosotros no teníamos en ese momento sala de terapia intensiva, no teníamos una sala de heridos para bala. Nuestras radios no daban el alcance que necesitábamos. Tirábamos con munición del año 60, ¿no? No, les digo, la munición que tenía el regimiento era año de fabricación 1962, que tenía como cofia, digamos, en la punta del plomo, una chapa cerada, digamos. Sí, claro. Era fuera de norma por la edad de la munición y prohibido su uso estaba. Sí. Bueno, nosotros, Era la única munición, prohibido su uso. nosotros tirábamos con eso. Generó que desde la base, disculpa, Sí, no, está bien. pidiéramos una intervención del comando de arsenales y mandaron una comisión para que hicieran, no un acta, sino una información, porque esto no podía ser. Es más, después, en algunos de esos meses, hicimos un asalto a unos campamentos que había, ¿no es cierto? Y encontramos 6 u 8 cajones de munición con 1.500 disparos cada uno, que estábamos en el año 75. Había sido robado por ellos en algún batallón de arsenal de comunicaciones, creo en el batallón de comunicaciones 141 de Roma. Así que esa munición la dejamos en cajones y la repartimos a la gente nuestra. Pero realmente así. Y el peligro de la munición, prohibido su uso, que eventualmente por fallas en la pólvora y demás, queda trabada El fusil. en el medio del cañón, y el siguiente disparo seguro que explota el cañón con perjuicio para el tirador. Bueno, esa era la tercera cuestión que estaba mencionando, además del tema de la radio, etcétera. Confieso que eso le dije al general Vilas cuando estaban ya muertos Maldonado y Verdina. Él me decía si yo tenía más intenciones y ganas de salir al monte, y le dije que no tenía ganas de salir al monte porque era un suicidio. Y le dije, ¿por qué? No tenemos, hace 8 meses que estamos en operaciones, el Hospital Militar Tucumán no tenía una sala de terapia intensiva para heridos de bala, no tenía los elementos necesarios como para atendernos a nosotros. La otra parte, el ERP, etcétera, se atendían las mejores clínicas de la zona. Tenían alcance de radio de alcance mundial, perdón. Y nosotros teníamos esos desastres que teníamos de equipo, y además tirábamos con esta munición vieja que trababa los fusiles. Ellos nos tiraban con la munición que nos robaban a nosotros, la nueva. Nosotros cumplíamos la directiva. En este lugar, después de que cae Maldonado, Rolo trata de repeler el fuego y pasa eso. El fusil se le traba. Cuando se le traba el fusil, lo tira y va a sacar la pistola que tenía en suelta rápido. Cuando ocurre eso, de acá le meten un tiro que entró ahí. El tiro dio toda una vuelta que la puede explicar mejor el negro que yo, pero tocó el vértice de pulmón, la clavícula, la parte del hombro, y sale por acá atrás. Nosotros usábamos en el uniforme de monte lo que civilmente se conocía como cueritos pitucones.
porque teníamos refuerzo de cuero en las rodillas, en los codos, en la parte de atrás del uniforme. Por esa razón, particularmente en un órgano de difusión del ERP, una revista que se llamaba Estrella Roja, en el cual multiplicaban mal las cosas, pero bien son las cosas en las que tuvieron razón. Dicen, porque por ahí tengo guardado el ejemplar, con los únicos que tenemos problemas en el monte es con el Regimiento 19 y con los Rodillas Negras, entre paréntesis RIM Monte 28. Ellos son los que nos bautizan nosotros Rodillas Negras. Yo hice un asalto a un campamento a la altura del kilómetro 14 de la ruta del Partido del Valle, cruzando el río hacia el este, y encontré ahí una bolsa con documentación después que tomamos el campamento un sábado a la mañana y a la madrugada caminamos toda la noche por un arroyo con el agua hasta acá, en el 4 de agosto del año 75. Y revisando la documentación, aparece escrito, ¿no es cierto?, los Rodillas Negras y demás. Bueno, y ahí relataban que unos días antes habíamos caído en una emboscada en la curva y contracurva de las Mesadas, Claro. en una camioneta Ford que yo tenía. Ahí tuviste el también negro, ¿no? En la pesada. Sí, también. Bueno, a ver, yo no sé si he logrado que ustedes más o menos se ubiquen en la situación que vivíamos. Tanto los soldados como los oficiales teníamos una convicción y lo que nos impulsaba era saber que le íbamos a proveer de alguna manera la paz a la gente que no conocía. Ese era nuestro deber. Estábamos dispuestos a morir como cumplieron Verdini y Maldonado. Estábamos dispuestos a dejar parte de nuestro cuerpo, como Rueda Damián, como tantos otros soldados que terminaron mutilados, que no están, ya sea físicamente o incluso mentalmente, que no están reconocidos por nadie, pero son reconocidos por todos nosotros, y este tipo de actos evita que sean olvidados, que es lo que nosotros buscamos. En particular, agradeciéndole al Teniente Coronel Jaimet y a la delegación de Tucumán, que impulsa permanentemente estos actos de una guerra que es invisibilizada, que fue de alguna manera olvidada en cuanto a este tipo de comentarios que estoy haciendo, que tiene el valor y podría decir el signo de lo que son los soldados argentinos de todos los tiempos, porque realmente el espíritu de combate ha sido jamás doblegado. Acá no retrocedió nada. En ninguno de los lugares del monte que nosotros conozcamos, conocíamos bastante. Con el Tacarín nos encontrábamos en medio de la nada y decíamos, vamos a este punto, y a este punto llegábamos, en medio de un monte mucho más cerrado, que ninguno retrocedió. Ninguno dejó de hacer lo que tenía que hacer y por eso les rendimos honor. Porque ellos son los que nos enseñaron y nos dieron probablemente una de las cosas más importantes que nos pasó en la vida militar, que es haber rendido la tesis como soldado y haberla cumplido en el nivel que correspondía, con ejemplos como el de Verdini y Maldonado. Y ahora les voy a contar un poco el tema de la cruz. Esta cruz, por iniciativa del entonces Teniente Primero Pugliese, se coloca, como la ven, con la cruz unida por la D de Verdini y Maldonado, y acá, como primer acto, se hace una jura de bandera complementaria de aquellos soldados que no habían podido jurar la bandera, y se ascienden a dragoneante en combate algunos de los soldados que habían participado en alguna de las operaciones que se desarrollaron. Quiero volver atrás un poco para ordenarme y pedirle
al teniente coronel Almaraz, que nos cuente qué pasa cuando sale el helicóptero de acá y llega a Tucumán. Negro. Me voy a referir un poquito a la personalidad del Rolo, ¿no? El Rolo fue en el curso preparatorio compañero de mi sección, a 3 camas de la mía. De ahí pasamos a la primera compañía, los dos juntos, compartiendo piezas el primer año. O sea, cuando volábamos juntos. Mis padres vivían en Tartagal, yo en Buenos Aires en esa época. Se imaginan las comunicaciones del año 70. Volvía a mi casa 2 veces por año, a veces una. Un provinciano en el colegio militar en esa época era duro, familiero, acostumbrado a mi familia y todo lo demás, solo prácticamente. Y los domingos a la noche, cuando volvían de Franco, generalmente era el Rolo, y había otros más, ¿no? O un chocolate, o un abrazo, o el viernes salimos y te llevo a mi casa. O sea, los que ayudaban a sobrevivir al cadete en esa historia eran los propios compañeros, entre ellos el Rolo. Eso era un poco su esencia. Año 75, una semana antes de la fecha que acaba de nombrar él, del 5 de septiembre, nosotros teníamos dividido por zonas la zona de operaciones, y estábamos 1 mes y medio, 2 meses más o menos, y rotábamos el 19 con el 28, cambiábamos de zona, así que justo me tocó una semana antes volver al regimiento, y a mí me releva el subteniente Verdino. Llega, baja su tropa, nos damos un abrazo. Lo primero que me dice, tengo un cuento. ¿Te acuerdas del cuento de la moto? Esa es la personalidad de él, ¿no? 20 veces había escuchado el cuento de la moto. 20 veces. Digo, sí, la verdad que me acuerdo, pero contámelo de vuelta. Porque lo contaba y me volvía a reír como si fuera la primera vez. Una persona alegre, y que contagiaba. Siempre dispuesto al chiste, aún en las peores circunstancias, ¿no? Después de esos días feos del colegio militar, que tenían un alistamiento o esas cosas que le ocurren a los cadetes propios de nuestra vida militar, que estamos en formación y que nos exigen para endurecernos la mente, él salía, tengo un cuento, ese era él. Luego del cuento, tenía todo un día entero para hacer el traspaso. Así que hicimos un reconocimiento, todo lo que yo había hecho, teníamos unos croquis, le mostraba los croquis. Vinimos a Potrero Negro, le mostré la senda, como él dice, se abría en este sector, el otro potrero. Un día entero prácticamente de reconocimiento. Y yo volví al finalizar el día con mi tropa, que ya hacía 2 meses que estaban muy desgastadas, a mi regimiento. Por supuesto, subteniente llega al regimiento, la palabra Franco no existe. Toda la semana de retén. Así que una actividad pasiva, pero dentro del regimiento. El último día de retén, que no sé qué día de la semana era, estábamos con otro compañero mío, Oneto, que habíamos ido juntos con el relevo, él de semana y yo de retén, y a las 5 y pico de la tarde entramos al casino, y en el casino había una radio enorme con un parlante que cuando había emergencia o problema se ponía muy fuerte para que todos escuchen. Era una alerta, ya cada uno sabía lo que tenía que hacer. Así que se escucha, va helicóptero, herido grave. Y con el que hablaba, que era uno de los integrantes de la tripulación del helicóptero, con una voz, ya la voz lo decía todo, va helicóptero, herido grave. Empezaron todos los preparativos. Y minutitos después llegó el helicóptero, estaciona, aterriza en la cancha de fútbol. Vamos los 2 compañeros de él, Oneto y yo, a recibirlo. No sabíamos quién era. Cuando vemos, hola Rolo, hola. Y me dice, negro, acuérdate, soy alérgico a la penicilina. Pero no te preocupes, no va a haber problema, no hay problema. ¿Estás bien? Sí, estaba blanco. Ya había en todo el hospital militar que está al lado, había empezado todo el procedimiento.
Cuando llegamos, los recibe un traumatólogo, un capitán, no me acuerdo cuánto, el nombre, va a la sala de operaciones, se intenta a toda costa ponerle sangre, porque el tema es que ya había perdido mucha sangre, pero ya era lo último, ya prácticamente perdiendo el conocimiento, y minutos después no pudieron hacer nada. La gente del hospital hizo lo humanamente posible, nosotros agarrándole las manos, el médico también lloraba, se iba, no se podía hacer nada. Duro momento, y ese fue, digamos, el momento de su partida hacia los cielos, y allá está. Es una mezcla de cosas lindas, porque me acuerdo de él y de su picardía y de su alegría, pero bueno, ante el requerimiento de que les cuente los últimos minutos de él. No se pudo hacer nada, se hizo lo humanamente posible. Les digo una cosa más, el piloto del helicóptero era el capitán Soto, aterriza un día de mucho calor, además del humo que contó él, para árboles muy grandes, porque era el pelado y los árboles enormes. Para poder sacar el helicóptero, el UH, tuvo que sobretorquear el motor, o sea, pasarlo de las revoluciones que corresponden. Lo logró sacar, y cuando llega a Tucumán lo bajamos, al día siguiente vamos a ver el tema del helicóptero, a recoger las cosas de él. El helicóptero tenía 2 agujeros de bala. O sea, Soto lo sacó en medio de las balas. O sea, cuento esto porque son detalles que hablan no solamente de Soto, hablan de la aviación de ejército, hablan del médico capitán que lloraba porque no lo podía hacer, el equipo de médicos, que eran muchos que no lo pudieron sacar. Hablan de lo que, un poco el espíritu del soldado que estaba siempre presente, ¿no? Muchas gracias, Negro. Le agrego. Bueno, un relato muy vívido que tiene muchas aristas, muchas cosas para contar, y que hemos analizado básicamente tantas veces en las conversaciones con el Negro y con todos los camaradas que estuvieron. Yo tenía contacto con algunos de mis suboficiales, y tuve contacto también con los soldados que tenía en esa sección. Y realmente es ese espíritu que se formó hace tanto tiempo, un espíritu muy genuino, como les decía, más importante el camarada que otra cosa, perdura en el tiempo. Si hoy les preguntara a los que están acá y que en su momento fueron subtenientes y volvieran a ser tenientes primeros, tenientes o subtenientes, y le dijeran, vamos al monte, creo que tardaríamos en equiparnos y nada más, y salir. Porque el espíritu está exactamente como estaba, absolutamente incorruptible. Nosotros tenemos claro qué es lo que se debe defender y lo que tenemos que poner para defenderlo. Que no quede ninguna duda que el ejército, la gente que forma parte del ejército, los que recibimos la posibilidad de demostrarlo y transmitirlo, estamos en condiciones, estamos listos para ir cuando sea necesario. Claro, la mente da, el físico probablemente no, pero el espíritu está y se ha transmitido. Algunas veces algunos preguntan de dónde sacan esa fuerza, en qué libro está escrito, en qué reglamento se le transmite a las generaciones que sucedieron estas cosas. Nada más que con el ejemplo. Así como nos enseñaba el teniente Jaimete o el teniente primero Jaimete en ese momento, así se les transmite a las generaciones actuales. Sigue siendo lo no escrito, la actitud, la convicción, lo que se transmite. Y con eso creo haberles comentado y contado todo lo que realmente importa. Muchas gracias. Gracias. Creo que
Flor. Flor, Bueno, si querés voy a... pasar. Perdón, le quería hacer la introducción a este tema, que lo había dicho y después me dispersé. Ustedes ven la... Sí, gracias. Gracias, usted era, nunca lo podré olvidar, usted era... Ay, sí, ya. Amigo de Rosa. Ustedes ven la cruz unida por las D, como les decía, y hace muchos años había un coronel que fue, como él decía, portabandera, porque era abanderado del Colegio Militar, y en una época donde él podía hacer las dos cosas, fue ingeniero militar y oficial de Estado Mayor. Pero además de eso, recitaba como Gagliardi, era Orlando Mario Punzi, que escribió un poema y encontrándonos en Tandil, cuando él fue a hacer algunos de sus recitales de 1 hora y pico sin equivocarse, sin repetir y sin soplar, como decían en los programas de televisión, recitaba 1 hora y media con una fluidez envidiable. Entonces le conté un poco esto que les vuelvo a contar a ustedes y al poco tiempo me manda un poema que es el que le pedí a Florencia que les lea a ustedes. Bien. No me va a salir recitarlo como él, pero bueno. Se llama Cruz. Yo soy la D de Dios omnipresente. Vi la luz en un bíblico poblado y un rústico pesebre desolado, donde bajó la estrella del oriente. Llevé mis preces al país ardiente, del alto grito y el laurel sagrado, por las rutas del monje y el soldado y entre soles y lunas en creciente. Yo soy la D de Dios en el costado, y aquí, con 2 maderos, simplemente, y en un cielo mineral, monte cerrado. Voy al encuentro de la cruz vigente, de la D del conscripto Maldonado con la D de Verdina subteniente. Bueno, nosotros queremos darles las gracias a Pablo y su equipo por la dedicación que pusieron en la restauración y en la reconstrucción de este lugar que para nosotros es muy emocionante. Queremos transmitir nuestro gran afecto y profundo respeto por todos ustedes y cada uno de ustedes, por su invaluable amistad y por generar que el subteniente Verdina y el soldado Maldonado sean recordados eternamente. Mis abuelos ya reunidos con mi tío seguramente quisieran expresar su orgullo por ustedes y por todos los que han dedicado su vida a cuidar nuestra patria. Ustedes son nuestros héroes. Bueno, gracias Rodolfo por elevar nuestro apellido con tanto honor. Te queremos, te extrañamos y te recordamos. Bueno. ¡Viva la patria! ¡Viva! Van a colocar, le pedimos al teniente coronel Jaimet que se aproxime para la colocación de las palmas y que nos diga unas palabras. No va a ir. Pero ojo, como le pedí, previamente a que le hable el teniente coronel, le voy a pedir a todos los que estuvieron en estado militar, muy poco, en cualquier grado, etcétera, que formen una especie de semicírculo. Todos, retirados, de baja, los que fuera, formen una especie de semicírculo delante. Y ahora voy a revistar para ver que no se borre ninguno. Hasta que está, bueno, pongo el señor que está grabando. Me pongo ahí. No, primero usted. Primero usted. ¿Y el resto? ¿Vayan a buscar la palma? ¿Vos estás de cambiar la cámara de lugar? Sí, ¿querés cambiarla? Dale. No quedó práctico ese radio. A mis órdenes. ¡Firmes! ¡Saludo! ¡1!
Saludo 2. No sé quiénes van a estar tapando. Yo creo que puede ser Rodolfo o Carranza. Vamos, Sofi, vamos, Sofi. Vamos, porque has hecho todo este trabajo. No tenés que Saludalo. Y ahí va Sofi también. Soy el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados y una Palmita de acá de Tucumán. La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. Decir que le dejo al señor Pablo Palmita es poco decir. Realmente Así que, y yo en el nombre de todos los oficiales que están acá en Tucumán y de los militares que han participado en esta guerra, le agradezco infinitamente al señor Pablo Pilar, a quien lo considero a partir de este momento un hombre más de la Asociación de Oficiales Retirados de Isla Malvinas. Y a vos también, te has hecho la colina. Así que no es mucho lo que puedo decir. Y además, sinceramente, este tipo de cosas a mí particularmente me ponen un poco triste, pero es esa tristeza necesaria para reavivar y revivir el espíritu de soldado que tenemos cada uno de nosotros. Y algunos pocos ejemplos o menciones que ha hecho Gastón sobre los soldados, realmente, créanme, el mejor soldado del mundo es el soldado argentino. Lo he visto acá, lo he visto en La Paz, lo he visto en los cuarteles, lo he visto de distintas provincias, particularmente en Tucumán. He visto el soldado de la provincia de Buenos Aires, el soldado porteño, que lo he tenido cuando estuve destinado en el 6 y fuimos a Malvinas. Verdaderamente el espíritu de colaboración, ese espíritu patriótico y demás, aflora permanentemente en cualquier actividad que desarrolla, estando bajo bandera, obviamente. Y además por la concurrencia, por ejemplo, los 13 de noviembre es un aniversario, digamos, del Regimiento 6, ¿no es cierto? Y habitualmente concurro. Y realmente concurren de la provincia de Buenos Aires una buenísima cantidad, ¿cierto?, en relación con los medios que puedan tener y demás, para participar junto con sus camaradas del regimiento. Esto con los acontecimientos relacionados con la espada en Malvinas también. Les vuelvo a repetir, el mejor soldado del mundo es el soldado argentino. ¿Por qué? Porque es un tipo jovial, comprometido con lo que hace y con sus camaradas, sincero, de frente mar, va. Y además tiene un profundo amor
por lo que hace, por sus compañeros, y lo demuestran todos los años. Y créanme, he tenido soldados de Tartagal, he tenido soldados de la provincia de Buenos Aires, he tenido soldados del litoral, en Corrientes, he tenido soldados bajados a conchazos de la punta, tipos que Agata, soldados del oeste formoseño. Formosa tiene 700 kilómetros de extensión y ya mezclados en el límite entre Salta y demás, casi no hablan castellano porque hablan algún dialecto indígena. Todos, de cualquier lugar, gran espíritu, gran amor por sus amigos y el mejor soldado del mundo para mí por eso, porque además tiene a la hora de la entrega, tiene capacidad para entregar. Así que lo único que piden de sus superiores es que lo manden bien y sean justos. Inclusive se banca hasta las injusticias de algunos malos jefes, digamos, sin especificar grado, hasta eso. Así que por eso digo que es el mejor soldado del mundo. Y lo vi en Malvinas, a lo largo de 55 días de estar a la intemperie en forma permanente. En forma permanente, lloviendo todos los días, frío bajo cero. Tengo una fotografía del día de la rendición, con el cerro donde estábamos absolutamente cubierto de nieve. Se mancaron todo eso sin ningún problema. Así que con absoluta entrega a la madrugada, frío, lluvia, lo que fuere. Vuelvo a repetir y grábenselo. Lo único que quiere el soldado argentino es que sus superiores lo manden bien. Igual que el digno pueblo al cual pertenece, que quiere que sus dirigentes lo dirijan bien y sean honestos. Que es todo lo que no vemos. Es todo lo que no vemos. Nuevamente, mi nuevo amigo, Pablo Pla, muchas gracias. Bueno, me toca una entrada más, antes de que el general Figueroa nos hable y cierre este acto. Le vamos a entregar un presente a Pablo, porque a nosotros nos ha colocado el día de hoy, a cada soldado que está acá, independientemente de su jerarquía, nos ha colocado una medalla en el alma. ¿Qué te voy a entregar? Vení. Abrilo. Es el símbolo de la infantería de alguna manera. Yo quisiera llamar a Rodolfo Carranza que venga y a Martín Galeana, que han sido las dos personas que se está recuperando, pero que digamos han estado trabajando conmigo en esto. Rodolfo, vos te has recibido de arquitecto también. Lee lo que dice. Los rodillas negras a Pablo Héctor Pla, un patriota, amigo y soldado. Mostrero Negro 2024. Pero, esto para mí tiene un valor celestial. Tiene un valor celestial.
Pero lo que les quiero decir es que nada de esto era necesario, porque yo, como ex soldado, simplemente hice lo que tenía que hacer, nada más. Por eso tampoco tenía ninguna intención de hablar, porque acá simplemente yo como gerente general de la compañía vi cómo estaba esto, hablé con algunos de nuestros compañeros del trabajo, hicimos lo que había que hacer, punto, nada más. No merece ningún reconocimiento especial realmente. Les agradezco a ustedes esto, que es hermoso, y lo voy a conservar durante toda mi vida como uno de mis tesoros más preciados, conjuntamente con la hermosísima bandera que me regaló la familia Bardina anoche. En realidad es de todos nosotros. Muchísimas gracias. General Figueroa, es un placer realmente que usted haya venido hasta acá. Sí, yo, Fue el primero en anotarse para venir. Eso lo dice todo de usted. yo aquí hablo en nombre propio, pero también ustedes saben que yo estoy con el Foro de Generales, donde 45 promociones de egresados del Colegio Militar formamos parte, y que en muchos casos representamos a nuestras propias promociones, que siempre nos hacen llegar las inquietudes, las solicitudes, las quejas y los reclamos. Y que hemos tenido durante muchos años, durante distintos momentos en estas décadas, la responsabilidad de conducir al ejército en años muy particulares y singulares, sui generis, de nuestra nación. En lo que hace a la defensa y al desarrollo del ejército lo hacen único en el mundo, la situación que nosotros vivimos. Hoy los que están en actividad se están esforzando para que nuestros soldados tengan la munición que no tenía Gogol, para que los sistemas de salud sean mejores, con un 0,6% del presupuesto de la nación. Tratan ellos de mantener el espíritu y la formación que ha caracterizado a ese soldado, más allá de la jerarquía que sea, durante más de 200 años, 214 años de historia, a los soldados de la República Argentina. Hoy estamos acá en Tucumán, un verdadero templo de la libertad y de la independencia. Aquí Belgrano se insubordinó y aseguró el movimiento de mayo de 1810. Desde aquí se cumplió el requerimiento de San Martín de declarar la independencia para poder llevarla a los pueblos hermanos y consolidar la independencia de toda la América del Sur. Aquí nació Alberdi, quien llevó las ideas de libertad y nos consolidó la Constitución, nos dio los basamentos para la Constitución. Aquí nació Larrabure, que en sus días de 372 días de combate individual en un pozo, viendo y describiendo por escrito el odio de ese enemigo que tenía ahí, supo elevarse y pedir que cesara el odio. Hoy estamos en ese templo,
y dentro de ese templo estamos en este altar, donde se inmoló la sangre de estos amigos que yo los conocí a través del relato del teniente primero Almaraz. Solo tengo que reconocer aquí, y antes de un mensaje final, a cada uno de los aquí presentes. Al hermano de Rodolfo, Alberto, ¿eh? Alejandro, como mi señora. Que me imagino como hermano lo que significa perderlo al propio y haber llevado al lado de uno la ausencia del hermano, de ese hermano joven con el esperma pronto que no lo pudo desarrollar en su familia. Pero acá están ustedes, que son un poco las hijas de él. Están los que ayudaron a Pablo, los que hicieron esto, que hicieron, siempre que me refirió, me fue mandando, yo seguí la construcción día a día, que hacían más de lo que tenían que hacer. Ese reconocimiento que no sé cómo es Pablo, si ajusta, no ajusta, no sé, pero siempre reconociendo lo que vos estabas haciendo. Reconocerle a Pablo, y esto es lo que hace singular este momento, lo hace muy singular, porque es un acto que no está motivado por un ente oficial, ni por el propio ejército, ni por el propio Estado. Es el valor del reconocimiento que desde la empresa, desde una empresa, como ocurre comúnmente en todos los países, de respeto hacia quienes dan el sentido de la patria con la sangre regada, porque acá está la sangre regada de ellos, acá está la patria. Reconocer a cada uno de los héroes que acá están, porque son héroes, algunos de 2 guerras, como, discúlpeme, el turco Jaimet, también lo conocí a través de los relatos, con el Kiko Jándula y el negro valiente del teniente primero Almaraz. Aquí están los que combatieron en este lugar. Están ustedes. Uno no se dan cuenta, pero son esos, son los héroes, e inclusive en los que combatieron en esta guerra, los héroes olvidados. No me puedo dejar de pensar en aquellos que por especulación o que por traición pueden decir que no fue una guerra. Acá estamos. ¿Acá quién se viene a enfrentar? ¿El ladrón del banco? No. Acá se enfrentaron combatientes. Combatientes. Olvidados. Que combatían acá en este ambiente abierto, con los paradigmas de la guerra que se conocía, y están los otros combatientes que combatieron en otro ambiente que no estaba previsto en la ciudad. Y que ha pasado lo que ha pasado y que hoy están olvidados, presos, porque hay quienes dicen que eso no fue una guerra. Fue una guerra. Acá combatieron, Verdina combatió a otros combatientes, que también debemos reconocerlo, fueron combatientes, con otro sentido, fueron combatientes. Y en la ciudad hubieron otros combatientes que deben ser juzgados como combatientes y ser juzgados todos. Porque si decimos que eso no fue una guerra y solamente juzgamos a una parte y nos olvidamos de la otra parte, es un acto injusto. Y nunca se va a llegar al encuentro entre los argentinos hasta que no se ponga en el mismo plano de consideración política y jurídica a los que combatieron. Eso se debe hacer, porque si no, no vamos nunca a lograr el encuentro. No puede ser
que nosotros, unos están penando, privados de libertad, mientras que otros han llegado hasta el Congreso de la Nación, los mismos que se enfrentaban. Ha sido un hecho paradigmático, sin entrar en consideraciones partidarias ni nada de eso, que el presidente de la Nación haya definido que eso fue una guerra. Esperemos que a partir de esa definición que hubo, se acomoden las cosas y cada uno dentro del Estado argentino haga lo que tenga que hacer. Porque si a alguien no le gusta la guerra es a los soldados. Sin embargo, los soldados van y combaten dentro de los marcos que le marca la política, que le marca el Estado. Acá ha sido fácil simplificar el problema, el enfrentamiento de unos con otros, y nos olvidamos a los que en una guerra interna, y nos olvidamos de los que dirigieron y mal dirigieron y permitieron que en un país con el 4% de pobreza estallara en una guerra interna, no les pasó nada. Así que públicamente el reconocimiento a los que dieron la sangre y a los que dieron su vida y que dan su testimonio permanente. Nada más. Muchas gracias. Hay un detalle que quiero mencionarles sobre el sable bayoneta, que no lo dije en ese momento, pero bueno, por no perder la oportunidad, lo voy a mencionar. ¿Qué le regalamos a Pablo Pla con todo lo que nos da? Y entonces, digo, la cabeza estaba absolutamente nublada sobre qué regalarle. Entonces hablo con un amigo, un capitán de fragata, que fue el que hizo cambiar el lugar de desembarco de las tropas en Malvinas, el capitán de fragata Robio, y me dijo, regálale un sable bayoneta. No hay nada que represente a la infantería como un sable bayoneta. Y entonces me puso en un problema, porque digo, ¿de dónde saco un sable bayoneta? Del sur. Venga mano, compañero. Hay un chat de infantería que tiene la promoción, y entonces le digo, muchachos, necesito regalar un sable bayoneta. A los 5 minutos, el coronel Becchietti, que era veterano del Monte y veterano de Malvinas, me dijo, este sable es tuyo. Así que 2 veteranos de Malvinas participaron en la entrega de este sable.